Profe, ¿Sí? ¿qué dijo que da a entender flujo estable sin fricción? Eso quiere decir que el líquido se comporta como un fluido ideal, nada más. Ok, gracias. ¿Sí? Ok, más o menos así es el sifón. Entonces, ahí, la idea es que existe un líquido dentro de este recipiente, ¿verdad? Y el tubo en forma de agua está sumergido, o tiene la boca sumergida dentro de él. Entonces, el líquido sale por aquí y se escapa, ¿verdad? Por ejemplo, un sifón se utiliza, por ejemplo, a veces en las piscinas, cuando las quieren vaciar, utilizan un tubo que se parece mucho a un sifón para producir el vacío de la piscina o de un tanque en general. Y bueno, nos dicen que hay que suponer que este líquido tiene una densidad constante y conocida, ρ, ¿verdad? Recuerden que si el líquido fuera agua, pues entonces simplemente decimos que la densidad es 1000 kilogramos entre metro cúbico, pero puede no ser agua, ¿verdad? Puede ser otra cosa. Y sale de la tubería con una velocidad v. Quiero conocer esa velocidad. Y me dan eh, algunas dimensiones importantes del sifón. Una cosa muy importante es que eh, el nivel del agua en el recipiente tiene que estar un poquito más alto siempre que la boquilla del sifón, que digamos, más o menos así. Entonces, yo puedo medir esta diferencia de alturas. Más o menos la diferencia en alturas que hay entre la superficie del agua y la altura de la boquilla, que sería esto de acá. ¿Ok? A esto en el libro le ponen H, le llaman H, y a esta altura, entre la superficie del recipiente y la parte más alta del tubo, le ponen Y, ¿verdad? O sea, todo esto es asumiendo que el diámetro del sifón es pequeñito, muy, muy pequeñito con respecto a la altura que tiene el sifón, ¿verdad? O sea, que el ancho del tubito es pequeño, bueno, no es importante comparado con la altura del sifón y con demás propiedades. Entonces nos dice, este, si asumimos que esto es un tanque lleno de agua, ¿verdad? Entonces, si es agua, vemos que la densidad del agua es 1000 kilogramos entre metro cúbico y nos dicen que H, la H sería entonces qué tan alto se encuentra la superficie del agua en el recipiente con respecto a la boquilla del sifón, ¿verdad? H nos dicen que es igual a 1 metro, 1.00 metros. Entonces, el problema consiste en averiguar entonces cuál es la rapidez con la que sale el agua por acá, ¿verdad? Entonces, en los problemas de dinámica de fluidos como en este, por lo general lo que se tiene que utilizar es la ecuación de Bernoulli y la ecuación de continuidad. La ecuación de Bernoulli se plantea siempre comparando dos puntos eh, o dos lugares importantes dentro del flujo de líquido. Entonces, un punto importante para nosotros, naturalmente, es el punto por donde sale el agua. Sería la salida del líquido, ¿verdad? Por acá. Y otro punto que es muy importante sería
el punto por donde el agua está entrando a la tubería del sifón en el recipiente. Sería este punto de acá. Ahora bien, vean que este punto ya se encuentra dentro de la tubería, ¿verdad? Esto ya está aquí adentro de la tubería. Pero una pregunta. ¿Sí? Ahí donde dice la Y, la altura, bueno, la altura es de donde está como el líquido en el recipiente hasta la parte de arriba del tubo o la parte de abajo. Bueno, eso es lo que les quería decir. O sea, el tubo se toma como que es muy angosto. O sea, que realmente no hay diferencia. Uno lo dibuja con respecto al centro, pero no hay diferencia en eso, ¿verdad? Ah, ok. Gracias. ¿Ok? Muy bien. Entonces voy a llamar a esto el punto A y a esto lo llamo el punto E. Entonces yo lo que estoy buscando es la velocidad del punto E, ¿verdad? Naturalmente. Ahora bien, la pregunta, si ustedes lo ven, no dice nada con respecto por ejemplo, el diámetro del recipiente, ¿verdad? Uno asume que es un recipiente muy grande, o sea, que es muy grande este, comparado con el ancho del tubo, del sifón, ¿verdad? Pero lo que hacemos acá es entonces asumir algunas cantidades importantes, ¿verdad? Que son necesarias en la construcción de la ecuación de Bernoulli. Recuerden que la ecuación de Bernoulli dice entonces así. Dice que la presión en el punto A más un medio por la densidad por la rapidez en el punto A al cuadrado más densidad por gravedad por la altura del punto YA es igual a la presión en el punto B más un medio por la densidad por la rapidez en B al cuadrado más la densidad por la gravedad por la altura del punto B, ¿verdad? YB. Pues este, tenemos que hacer una lista de cuáles son las cantidades que conocemos, ¿verdad? Y qué valores tienen cada una de ellas. Por ejemplo, el punto B se encuentra abierto, o sea, se encuentra en la salida de la tubería, ¿verdad? Entonces, este punto, como se encuentra abierto al aire, aquí está el aire, ¿verdad? Podemos asumir que la presión en el punto E de fijo tiene que ser, pues de fijo tiene que ser igual a la presión atmosférica. O sea, diríamos una atmósfera o diríamos 1.01 por 10 a la 5 pascales. Eh, las alturas, las alturas siempre son un poco arbitrarias, ¿verdad? Yo podría tomar como nivel de referencia el punto donde se encuentra el punto B. Entonces yo podría decir arbitrariamente que YB es igual a 0. Y por lo tanto YA se encuentra a una altura mayor, ¿verdad? Que serían H, justamente H, ¿verdad? O sea, YA sería 1 metro. Entonces ponemos YB igual a 0 y ponemos YA igual a H, o sea, 1 metro. Perdón, porque es ¿Sí? que uno asume que Y es igual a cero. No, uno no lo asume. O sea, recuerden que cuando ustedes ponen la altura de un objeto, la altura siempre se tiene que medir con respecto a algún punto de referencia, ¿verdad? Es como cuando ustedes en física 1 hacían un problema de calcular la energía potencial. O sea, la energía potencial se calcula con la altura, pero la altura con respecto a qué se calcula. Bueno, la altura siempre se calcula o se mide con respecto a un punto de referencia arbitrario, que puede ser el suelo
o puede ser cualquier, o sea, el nivel del mar o lo que sea. En este problema, yo no sé realmente qué tan alto es el recipiente. Y yo no sé en realidad a qué altura se encuentra el punto B con respecto al suelo. Pero no importa, yo puedo tomar simplemente mi nivel de referencia a la altura del punto B arbitrariamente. Y decir entonces que y es igual a 0. Y en el punto A, yo sí sé que el punto A se encuentra a una altura h por encima del punto B. Entonces yo sí sé que la altura del punto Y tiene que ser h, ¿verdad? Ok, gracias, profe. Ok. Después, yo tendría entonces que pensar acerca de qué valor darle a la velocidad del punto A, ¿verdad? Ahora, ahí sucede una cosa eh, problemática, ¿verdad? Que es que el punto A ya se encuentra dentro de la tubería y entonces uno supondría que ahí el líquido tiene que estar subiendo con cierta rapidez, ¿verdad? Entonces, la velocidad del punto A, eh, por el momento, también es desconocida para nosotros. No la conocemos. Ni tampoco la velocidad del punto B. Y la velocidad del punto C, perdón, y la presión del punto A, eh, no la conocemos porque no tenemos, digamos, todavía una noción de cómo varía la presión dentro de la tubería del sifón. Ok, entonces, lo que voy a hacer va a ser entonces definir otro punto. Un punto, por conveniencia. Voy a decir que este punto de acá, lo voy a llamar el punto C. Ok, el punto C se encuentra a la misma altura que el punto B y se encuentra en la entrada de la boquilla del sifón. Vamos a ver. Sí, ok. Se encuentra acá. Entonces, en el punto C, yo sé que la altura del punto C es igual a la altura del punto B, es igual a 0. Ahora, la presión en el punto C yo la puedo calcular. De hecho, yo la puedo calcular usando la fórmula que ustedes vieron el semestre pasado para calcular la presión hidrostática dentro de un líquido. La presión en el punto C tendría que ser la presión atmosférica más la densidad del agua por la gravedad por H, porque esa es a la profundidad a la que se encuentra el punto C con respecto a la superficie del recipiente. Esto sería H. Y voy a hacer una suposición también, y es que voy a decir que en el punto C la rapidez del líquido es aproximadamente 0, que es la rapidez que tiene cuando está recién entrando a la tubería. Ok, ahora, yo realmente no puedo decir que la rapidez sea 0 ahí, ¿verdad? Yo no lo puedo decir porque si realmente fuera igual a 0, entonces el líquido no saldría y no podría, digamos, entonces ser evacuado del recipiente. Pero esto se parece mucho a lo que habíamos visto la clase pasada sobre la aproximación de Torricelli. Que lo que dice es que cuando usted tiene, ¿verdad? Un punto dentro de un flujo, dentro de un fluido que está en un recipiente con un área muy grande, como por ejemplo es este recipiente, comparado con el ancho de la tubería, pues ustedes pueden decir o pueden aproximar que para fines prácticos, ¿verdad? La rapidez con la que circula el agua cuando recién está entrando en la tubería se aproxima a 0. ¿Ok? Esa es aproximadamente igual a 0. Entonces, yo tengo, ¿verdad? Yo tengo en este caso los datos para el punto C y tengo también la altura y la presión para el punto B. Lo que no tengo es la rapidez del punto B.
Entonces voy a reescribir esta ecuación, pero la voy a utilizar en lugar de comparar el punto A y el punto B, voy a usar para comparar el punto C con el punto B, que me es más conveniente para despejar la velocidad en B. Voy a decir entonces que la presión en C más 1/2 de la densidad por la rapidez en C al cuadrado más densidad por gravedad por altura en C es la presión en B más 1/2 por la densidad por la rapidez en B al cuadrado más densidad por gravedad por altura en B. Ok. Voy a devolver un toque para ver cuáles cantidades puedo cancelar. Yo sé que la rapidez en C la puedo cancelar. Las alturas también las puedo cancelar. Entonces, esto que está acá sería 0. Esto sería 0. Esto sería también 0 aproximadamente. Lo único que no se cancela sería entonces la presión en C, la presión en B y el término de la rapidez en B. Entonces, la rapidez en B sería igual a 2 veces la presión en C menos la presión en B entre la densidad dentro de la raíz cuadrada. Ok, pero vean una cosa, recuerden también que habíamos dicho, ¿verdad? Que la presión en B era una atmósfera. Y la presión en C habíamos dicho que era una atmósfera más ρH. ¿Verdad? Entonces, lo que yo obtengo al restar la presión en C menos la presión en B es justamente ρH, ¿verdad? La diferencia entre las dos. Entonces, la rapidez con la que sale el líquido por el sifón sería la raíz cuadrada de 2 veces ρGH entre ρ. O sea, sería raíz cuadrada de 2 veces GH. O sea, que se parece mucho, mucho, mucho al resultado que hemos obtenido la vez pasada para el problema del tanque que se vacía. O sea, de hecho es la misma fórmula. Lo que pasa es que hay que darle la interpretación correcta, ¿verdad? En el caso de el tanque que se vaciaba, la H era la profundidad a la que se encontraba el hueco. Pero en este caso, la H sería la diferencia que hay entre la superficie del agua en el tanque y la altura a la que sale disparado el chorro de agua en el sifón. Entonces simplemente sería raíz cuadrada de 2 por 9,8 por 1 metro. Y eso es... Profe, una pregunta, ¿por qué fue que esos términos de ahí arriba van a 0? ¿Se hacen 0? Porque en cada uno de ellos hay una cantidad que es 0. O sea, recuerde que hemos dicho que la altura en el punto B era 0, ¿verdad? Yo he definido la altura con respecto a este punto de referencia, por eso tiene que ser 0. El punto C también tiene una altura 0, porque yo definí el punto C a la misma altura que el punto E, ¿verdad? Ok, ya entendí, gracias. Y la otra que se cancelaba era la rapidez en C, pero era porque habíamos dicho que uno suponía, ¿verdad? Que la rapidez Aproximadamente 0. aproximadamente 0 por la aproximación de Torricelli, ¿verdad? Ok, gracias. O sea, la aproximación de Torricelli aparece mucho, ¿verdad? Hay que utilizarla en muchos casos y además simplifica mucho. O sea, ayuda porque simplifica el problema. Ahora, la pregunta tiene una parte B. Dice, ¿qué pasaría si? ¿Cuál es la limitación en altura de la parte superior del sifón respecto al extremo de este? ¿Cuál es la limitación de la altura de la parte superior del sifón respecto al extremo de este? Nota. Para que el flujo de líquido sea continuo, su presión no debe caer debajo de su presión de vapor. Suponga que el agua está a 20 grados con una presión de vapor de 2.3 kilopascales. O sea, lo que nos piden es averiguar el valor más grande que puede tener la variable y
en este caso, para hacer que el sifón siga bombeando agua. Porque un sifón no puede ser indefinidamente alto. O sea, hay una altura máxima a la que puede subir y por encima de la cual ya no bombea agua, porque ya no alcanza, digamos, la presión para que el líquido siga fluyendo. Pero por debajo de esa altura máxima sí lo logra, ¿verdad? Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Para esta parte, entonces, voy a hacer un dibujo parecido, ¿verdad? Tengo el sifón, tengo la tubería, voy a hacer la tubería bien adentro del tanque para que quede claro, ¿verdad? Que es cada cosa. Aquí. Ahí está el recipiente con agua, que de hecho es agua, ¿verdad? Entonces yo había dicho la vez pasada que este punto era A, este punto es C y este punto es B. Ahora voy a sacar otro punto a este problema. Voy a poner un punto aquí que es donde se encuentra la altura máxima del sifón. Lo voy a llamar el punto D. ¿Ok? Punto D. Entonces, la línea, ¿verdad? Que une a C, pero que une a C con B. Esto me quedó un poquito torcido, disculpen. La línea que une estos dos puntos. Voy a hacerlo más recto. Profe, ¿ese es el mismo ejemplo o vamos al otro? La segunda parte del mismo problema. Ok, ok. El punto B estaba acá. Ahora sí. Punto B estaba acá. Esto era H y esto es Y. Ahora lo que voy a hacer es usar Bernoulli en A y en D. Entonces, la presión en A más 1/2 de la densidad por la rapidez en A al cuadrado más densidad por gravedad por altura en A es igual a la presión en D más 1/2 de la rapidez por la 1/2 de la densidad por la rapidez en D al cuadrado más densidad por gravedad por la altura en el punto D. Bien, tengo que ver entonces qué valor le doy a cada cosa, ¿verdad? Entonces, para empezar, puedo definir las alturas, ¿verdad? Ahora, recuerden que las alturas siempre son una cuestión arbitraria. Ustedes las definen con respecto al punto de referencia que más les convenga. Por ejemplo, en la vez anterior, yo había dicho que la altura iba a ser 0 a la altura del punto B o del punto C. Pero para este caso, lo que me conviene ahora es más bien tomar el 0 aquí, a la altura del punto A. Voy a decir que esto que está aquí es 0. O sea que yo lo que hice fue levantar el 0, ¿verdad? Lo subí un poquito, lo subí a una altura H. Entonces, de esa manera, el punto A se encuentra a una altura 0. Y el punto D se encuentra a una altura Y, ¿verdad? Justamente sería esta Y de acá. Entonces voy a decir que YA va a ser 0. Voy a decir que YD va a ser Y. Ahora, las presiones, ¿verdad? Yo lo que quiero es asegurarme de que el líquido continúe
fluyendo por la tubería continuamente, ¿verdad? Entonces, lo que el problema dice es que para que el flujo de líquido sea continuo, su presión no debe caer debajo de su presión de vapor. Suponga que el agua está a 20 grados con una presión de vapor de 2.3 kilopascales. Ahí donde les dicen la temperatura del agua, eso no es importante, eso nada más es para justificar por qué se puede asumir que la presión de vapor va a ser 2.3 kilopascales. Entonces, la condición extrema, digamos, que nos asegura que va a haber un flujo de líquido es que la presión en el punto D sea igual a la presión de vapor. Entonces voy a decir que la presión en el punto D va a ser igual a la presión de vapor. O sea, según el libro, es igual a 2.3 kilopascales. Profe, ¿verdad que el ejercicio ahí lo dan, verdad? La presión de vapor. La presión de vapor es parte del enunciado del problema. O sea, es parte del enunciado Ah, sí, sí, sí. Sí, ¿verdad? O sea, Ok. eso yo no lo deduje de ningún lado, eso yo no es que me lo supe de memoria, no, es que ese dato viene en el problema, ¿verdad? Es un parámetro que da la pregunta. Y voy a suponer que la presión en el punto A tiene un valor, vamos a poner aquí la presión en el punto A, va a ser igual a una atmósfera. ¿Por qué una atmósfera? Porque este punto, ¿verdad? Se encuentra a la misma altura que cualquier otro punto en la superficie del líquido. Entonces, por el principio de Pascal, en realidad deberíamos asumir que precisamente este tiene que tener una presión atmosférica, o sea, una atmósfera. Y esto, y si el recipiente tiene tapa, ahí no podemos asumir que Si, tiene presión atmosférica. si tuviera tapa sería diferente, ¿verdad? Tendríamos que conocer la presión o tendríamos que averiguarla de otra forma. Pero si está abierto al aire, tomamos la presión de la atmósfera. Ok. ¿Ok? Ahora, una cosa que tal vez han notado es que la velocidad en el punto A y en el punto D, o sea, aquí el líquido está subiendo con una rapidez VA y aquí se está moviendo a la derecha con una rapidez VD, ¿verdad? Y nosotros con estos datos que tenemos, no tenemos ninguna forma de conocer la rapidez en A ni la rapidez en D. Entonces ustedes podrían pensar que estamos en problemas, ¿verdad? ¿Qué hacer en este caso? Pero afortunadamente tenemos a nuestra disposición otra ecuación importante que es la ecuación de continuidad. La ecuación de continuidad lo que nos garantiza es que como el punto A y el punto D se encuentran ambos dentro de la tubería del sifón, entonces deben obedecer la relación que decía que el área en el punto A por la rapidez en el punto A debe ser igual al área en el punto D por la rapidez en el punto D. Y en este caso, vamos a ver si la pregunta dice algo al respecto. Ok, vamos a suponer que el tubo del sifón es constante en el área. Entonces vamos a suponer que el área A es igual al área en D, ¿verdad? O sea que es una tubería con un diámetro constante. Me extraña que no lo mencionen, pero bueno, es una cuestión que hacemos. Una pregunta. ¿Sí? Si dentro de la tubería ya el agua no tiene contacto con el aire, ¿por qué la presión es atmosférica? O sea, sigue siendo una presión atmosférica. Porque se encuentra a la misma altura que otros puntos que sí están en contacto con el aire y están Con a el aire. ¿ok? Ok, gracias. Y Profe, ¿sí? en C sigue siendo una atmósfera, en el punto C.
No, en el punto C no era una atmósfera, en el punto C era una atmósfera más rho GH. Ah, ok. Es más grande. Gracias. ¿Sí? Pero, digamos, C está al mismo punto que B, que sí tiene contacto con el aire. Entonces, ahí Sí, no aplicaría porque, ahí no aplica porque el punto, o sea, vamos a ver, ¿cómo lo justificamos? Porque el punto C y el punto B están separados por un flujo de líquido. ok, ¿Ok? El punto B se encuentra en contacto con el aire, pero por sí mismo, o sea, por otra salida, ¿verdad? Y el punto A o el punto C hacen contacto con el aire, pero por el líquido que hay dentro del recipiente. sí, ¿Ok? Ok, entonces, si suponemos que el área A es igual al área D, o sea, que estamos suponiendo que la tubería tiene un diámetro constante, un área constante, entonces yo puedo simplemente decir que esto significa que la rapidez en el punto A tiene que ser igual a la rapidez en el punto B, ¿verdad? Cualquiera que sea el valor de la rapidez, porque yo cancelo las áreas, ¿verdad? ¿Y qué significa eso? Bueno, significa que si la rapidez en el punto A es igual a la rapidez en el punto B, entonces yo puedo cancelar este con este, ¿verdad? Porque son iguales. No son cero, pero son iguales. ¿De acuerdo? En cambio, yo sí puedo cancelar, ahora sí, el término que depende de YA, porque este sí es cero. Este yo sí sé que es cero. Por lo tanto, la ecuación de Bernoulli se reduce a presión en A, que era una atmósfera, ¿verdad? Igual a presión en D, que era la presión de vapor, más densidad por gravedad por altura del punto D, que era la Y, ¿verdad? Y de ahí simplemente despejamos la altura en el punto D, que sería la presión en A, menos la presión en B, entre densidad por gravedad. Es decir, sería una atmósfera 1.01 por 10 a la 5 pascales menos 2.3 kilopascales, o sea, 2.3 por 10 a la 3 pascales, entre ρ, que son 1000 kilogramos entre metro cúbico, por gravedad, que es 9,8 metros entre segundo al cuadrado. En esta parte, ustedes prácticamente podrían, si quisieran, ignorar este término de acá. Se puede ignorar. ¿Por qué? Porque aunque es grande, es muy pequeño comparado con esto, ¿verdad? Entonces, que usted le reste 2.3 por 10 a la 3 a este número, no es una diferencia significativa. Pero igual, si ustedes deciden que no lo van a ignorar, no pasa nada, o sea, está bien, ¿verdad? La altura en D, entonces, daría, profe, creo que puso PA menos PB y era PA menos PD. toda la razón, perdón, cierto, pedazo, aquí, ¿verdad? Sería aproximadamente 10.1 metros. Eso es lo más alto que puede hacer un sifón para levantar agua. De hecho, esa cantidad es muy importante, porque este, históricamente, digamos, esa es la distancia más alta que una sola bomba puede levantar agua.
para levantar agua a una distancia más grande, hay que usar más de una bomba. Hay que usar varias bombas para levantar agua a alturas mayores, a 10.1 metros. Pero claramente, bueno, esa fórmula depende de la gravedad. Entonces, si hiciéramos el mismo experimento en otro planeta, pues tendríamos que usar una gravedad diferente y nos daría una respuesta diferente. ¿Ok? Vamos a ver, ¿preguntas, dudas? Profe, ¿de dónde había sacado la presión en A? La presión en A, habíamos dicho que era una atmósfera, porque el punto A se encuentra a la misma altura que un punto en la superficie abierto al aire, ¿verdad? Ah, ok. ¿Ok? Profe, ¿por qué es que ignoramos la presión en el punto D? Eh, no es que la ignoremos, es que el orden de magnitud, o sea, el orden de magnitud de esta es más pequeño que el de esta. Ah, ok. Es un número que es mucho más pequeño. Bueno, mucho no, pero significativamente más Vendría a ser un número despreciable, por así decirlo. es despreciable. O sea, de hecho, eso es comparar la presión atmosférica con la presión de vapor. La presión de vapor tiende a ser muy pequeña comparada con la presión atmosférica. ¿Ok? ¿Alguna duda, pregunta? Por mi parte no, profe. Ok. Les voy a mandar otro. Profe, bastante claro. Ok. Solo para fines del documento, profe, creo que puso ahí igual Bernoulli en A y B y era A y D. Ahí. Cierto. Esto es una D. Cierto. Profe, Ujú. en un ejercicio mencionaba algo de flujo de volumen. ¿A eso se refiere es lo mismo que caudal de flujo? Es lo mismo que caudal, ¿sí? Ah, ok. Ya les acabo de mandar otra pregunta. Esto es de un libro distinto al Selwyn, creo que esto es del Bresnik. Este problema me lo encontré, me parece muy interesante. Bueno, es un problema que pienso que es fácil si uno lo entiende, ¿verdad? Pero vamos a hacerlo para explicarlo bien. Dice, la figura está en Telegram, ¿verdad? Lo estoy viendo de Telegram por cualquier cosa. La figura 1627 muestra la confluencia de dos corrientes que forman un río. Una corriente mide 8.2 metros de ancho y 3.4 de profundidad. Su rapidez es 2.3 metros entre segundos. La otra mide 6.8 metros de ancho y 3.2 metros de profundidad y fluye a 2.6 metros entre segundos. El ancho del río es 10.7 metros y la rapidez de la corriente es de 2.9 metros entre segundos. ¿Cuál será su profundidad? ¿Cuál es la profundidad del río? Esto es un problema que es solo aplicar la ecuación de continuidad. Ni siquiera hay que usar Bernoulli para este caso. Entonces, ustedes lo que tienen es, o sea, son dos ríos pequeños, ¿verdad? Que se unen y forman un río más grande. ¿Verdad? O sea, el agua viene por acá, se junta y luego sigue fluyendo por acá. Bastante claro. Hay que imaginarnos, ¿verdad? Que nosotros tenemos la capacidad de conocer cuál es el área transversal del río, ¿verdad? O sea, cuánta es el área por la que el agua puede pasar a través de las paredes, a través del ancho del río.
Entonces aquí tenemos un área, aquí tenemos otra área, ¿verdad? Y aquí tenemos el área cuando las dos afluentes se unen. Ok. Yo sé que aquí la rapidez, vamos a ver, la rapidez en 1 era, vamos a ponerle a esto A esto le voy a poner B y esto le voy a poner C. Entonces dice que la rapidez en A es, ¿cuánto era? Era 2.3 metros por segundo. sí, la primera era 2.3, ¿verdad? 2.3 metros por segundo. La rapidez en B es 2.6. Y la rapidez en C, la rapidez en el río, como tal, es 2.9 metros por segundo, ¿verdad? Ojo, ¿verdad? Ojo, ojo. No es que ustedes suman las rapideces y ya, esa es la rapidez del río, no. O sea, lo que se suma no es la rapidez, lo que se suma es el caudal, ¿verdad? Es el volumen de agua que arrastran los dos afluentes, se unen, y ese va a ser el caudal de agua que arrastra el río como tal. Entonces, a nosotros nos dan la información para calcular las áreas transversales de los afluentes. El área en el punto A se calcula multiplicando el ancho por la profundidad. O sea, se calcula multiplicando 8.2 metros por 3.4 metros. ¿Verdad? Porque yo sé que esto mide 8.2 metros y yo sé que esto mide 3.4. En el otro también puedo hacer algo parecido. Yo mido el ancho y mido la profundidad. El ancho es de 6.8 y aquí sería una profundidad de 3.2 metros. Entonces el área en el punto B serían 6.8 metros por 3.2 metros. Entonces el área en el punto A es 8.2 por 3.4 serían 27.88 metros cuadrados. Y el área en el punto B sería 6.8 por 3.2 serían 21.76 metros cuadrados. En el punto C, yo sé el ancho. Yo sé que el ancho es este y la profundidad es esta. El ancho me dicen que mide 10.7 metros, bastante grande. Pero no conozco la profundidad. Entonces yo sé que el área en el punto C tiene que ser los 10.7 metros multiplicados por la profundidad H. Entonces, lo que uno hace aquí es aplicar la conservación del caudal del líquido. El líquido que entra es igual al líquido que sale. Entonces, el caudal que pasa por A más el caudal que pasa por B tiene que ser igual al caudal que pasa por C, porque el punto C, ¿verdad? Es el que atrae hacia sí el agua que viene de A y de B. Entonces yo sé, ¿verdad? Que el área en A por la rapidez en A más el área en B por la rapidez en B es igual al área en C por la rapidez en C. Y bueno, de aquí la única cantidad que yo no conozco todavía es el área en C.
¿verdad? Ya todas las demás las conozco. Entonces yo podría despejar de aquí el área en C. El área en C sería el área en A por la rapidez en A, más el área en B por la rapidez en B, dividido entre la rapidez en C. O sea, 27.88 metros cuadrados por la rapidez en A, que eran 2.3 metros entre segundo, más el área en B, que eran 21.76 metros cuadrados por la rapidez en B, que eran 2.6 metros entre segundo. Y dividimos entre la rapidez en C, que son 2.9 metros entre segundo. Ahora, claramente eso tiene que haber unidades de metros cuadrados. Estamos calculando un área. Entonces eso da eso da 41.62 metros cuadrados. Pues ahora sí, yo sé que H tiene que ser igual al área en C dividido entre 10.7 metros. Es decir, 41.62 metros cuadrados entre 10.7 metros. Sería entonces 3.89 metros de profundidad. Casi 4, ¿verdad? Casi 4 metros de profundidad. ¿Ok? Vamos a ver, ¿alguna duda, alguna pregunta con esto? Profe, ¿no se tomaría en cuenta que el río tiene forma de semicírculo? Pues la pregunta no dice nada, o sea, no dice que sea, tenga forma de semicírculo. Lo único que dice es el ancho y la profundidad. Si la pregunta hubiera dicho algo así como que tiene un diámetro de tanto, pues uno ahí puede, digamos, preguntarse si sería más apropiado hablar de una circunferencia o que hablar de un rectángulo, ¿verdad? Pero en este caso no dicen nada de eso, sino que nada más hablan de ancho y de profundidad, entonces uno se manda con lo que es más fácil, con un rectángulo, ¿verdad? Está bien, gracias. De todas formas, esto no puede ser un cálculo muy exacto porque ustedes saben que los ríos son como tuberías, pero son tuberías muy irregulares, ¿verdad? No son uniformes. Entonces, en realidad la rapidez del río debe cambiar considerablemente de un lugar a otro porque las áreas cambian, ¿verdad? Eso es una aproximación, nada más, un cálculo aproximado. Ok. Un ejemplo muy importante que hay que ver es el medidor de Venturi. El medidor de Venturi es un aparato que se utiliza para medir la rapidez entre una tubería con líquido. Obviamente tiene utilidad, digamos, en el diseño de acueductos, ¿verdad? Entonces, en un medidor de Venturi, nosotros tenemos una tubería que en cierto punto es muy ancha, pero después se hace angosta y el líquido tiene que fluir por un espacio más reducido. Después se vuelve a abrir a una tubería que es más ancha, que podría ser igual de ancha o más ancha o menos ancha de lo que era inicialmente.
Entonces, el líquido viene por acá, ¿verdad? Llega a este punto, se debe comprimir un poco y continúa, ¿verdad? Continúa y luego se va a expandir, va a crecer. Entonces, voy a llamar a este punto, aquí, voy a llamar el punto A, y a este otro punto que está acá, lo voy a llamar el punto B. Ahora, en un medidor de Venturi, nosotros queremos medir la rapidez del líquido en el punto A y en el punto B. Entonces, lo que se hace es que se hacen unos huecos encima del punto A y del punto B y se construye una tubería vertical en esos huecos. De esa forma. Ahora, eso que está ahí se asemeja mucho a un manómetro, en el sentido que un manómetro era una tubería en forma de U que se usaba para medir las presiones dentro de un gas. Lo que se hace entonces es que cuando ustedes hacen estas tuberías, ¿verdad? Y las abren al medio ambiente, es que le ponen una abertura aquí y una abertura acá. Entonces, el líquido va a subir hasta cierta altura. Y digamos que sube hasta acá. Y aquí sube hasta cierta altura. En el punto A siempre sube más alto que en el punto B. En el punto más ancho sube más alto. De manera tal que la idea es que uno puede experimentalmente llegar y medir la diferencia de alturas. Uno puede llegar y decir que esto que está acá mide una altura H. ¿Ok? Por otro lado, se asume, ¿verdad?, que también se puede conocer el área transversal acá y acá. O sea que yo puedo conocer el área transversal del punto A, puedo decir que esto es AA, y el área transversal del punto B, puedo decir que esto es el área B. Entonces, lo que yo conozco es lo siguiente, ¿verdad? Yo conozco eh, el área A, el área B. También puedo conocer la altura H, que lo que mide es qué tan diferente es una columna de líquido con respecto a la otra. Y asumo que también conozco la densidad de líquido, ¿verdad? Si fuera agua, entonces yo sé qué es la densidad del agua. Y lo que yo quiero es averiguar, deseo averiguar la rapidez en A y en B. Así, en metros entre segundos. Entonces, lo que debo hacer en este caso es aplicar simultáneamente la ecuación de Bernoulli y la ecuación de continuidad. La ecuación de Bernoulli dice entonces, la presión en el punto A más un medio de la densidad por la rapidez en el punto A al cuadrado, más la densidad por la gravedad por la altura del punto A, es igual a la presión en el punto B más densidad, pero más un medio por la densidad por la rapidez en el punto B al cuadrado, más la densidad por la gravedad por la altura en el punto B. Ahí lo que me faltaría todavía sería definir las alturas, ¿verdad? Pero, afortunadamente, para nosotros, el medidor de Venturi es completamente horizontal. Eso quiere decir que cualquiera que sea la altura en el punto A, tiene que ser también la misma altura en el punto B. ¿Ok? Es decir, yo digo que YA es igual a YB.
porque es un tubo que está horizontal, ¿verdad? Me imagino que uno podría considerar una variante de este problema donde el tubo no esté horizontal. En ese caso habría que tomar en cuenta la diferencia de alturas, pero vamos a limitarnos simplemente a un tubo horizontal. ¿Sí? Vean que la altura se refiere a la altura más o menos en el centro de la tubería. Igual, uno lo que hace es asumir, ¿verdad? Que la tubería es lo suficientemente angosta para no darle demasiada importancia a exactamente en qué punto del círculo estoy midiendo la altura. Para fines prácticos decimos que la altura es la misma en A y en B. Entonces, si la altura es la misma en A y en B, yo puedo cancelar este con este, ¿verdad? No porque sean iguales a 0, sino porque son iguales entre sí, ¿verdad? Entonces, eso simplifica mucho la ecuación. Que queda es que la presión en el punto A más medio por la densidad por la rapidez en el punto A al cuadrado es igual a la presión en el punto B más un medio de la densidad por la rapidez en el punto B al cuadrado. Ok. Sigue siendo una ecuación donde hay varias incógnitas. No conozco las velocidades y no conozco las presiones. Pero yo podría, ¿verdad?, llegar y aplicar la ecuación de continuidad. La ecuación de continuidad me garantiza entonces que el área transversal del punto A por la rapidez en el punto A es igual al área transversal en el punto B por la rapidez en el punto B. Es decir, yo podría sustituir una rapidez en términos de la otra, con lo cual me permito entonces simplificar el problema porque entonces estaría quitándome una variable desconocida. Yo podría, por ejemplo, decidir que quiero medir primero la rapidez en el punto A. Entonces lo que hago es despejar la rapidez en el punto B. Yo digo entonces que la rapidez en B es igual a la rapidez en A por el área en A entre el área en B. Y sustituyo esto acá, ¿verdad? La presión en A más un medio por la densidad por la rapidez en A al cuadrado es igual a la presión en B más un medio por la densidad por la rapidez en A al cuadrado, ¿verdad? Por el área de A al cuadrado entre el área de B al cuadrado. Entonces, eso sirve porque entonces ahora me queda únicamente una rapidez y yo puedo despejar. Lo que voy a hacer en este caso es mandar la rapidez en A al lado derecho, ¿verdad? ¿Por qué? Porque vean que la rapidez en B tiene que ser más grande que la rapidez en A, ¿verdad? Entonces lo que yo quiero es que me quede en términos positivos en la ecuación. Quisiera evitar que me quedara en términos negativos porque se ve feo estéticamente y porque puede digamos, llevar a confusiones a la hora de hacer despegues con la raíz cuadrada. Pero lo que voy a hacer es que voy a mandar ese término para el lado derecho y la presión en B la voy a mandar al lado izquierdo. Tendría entonces que la presión en A menos la presión en B es igual a un medio por la densidad por la rapidez de A al cuadrado por el área A al cuadrado entre el área B al cuadrado menos un medio por la densidad por la rapidez de A al cuadrado, ¿verdad? Lo que hice fue el despeje. Simplemente. Aquí lo puedo factorizar. Puedo decir entonces que la presión en A menos la presión en B es un medio por la densidad por la rapidez en A al cuadrado. Y ahora sí, abro paréntesis, pongo 1. No, mentira, pongo el área A al cuadrado entre el área B al cuadrado menos 1. Cierro paréntesis.
Y entonces ya a partir de ahí es más fácil despejar la rapidez en A. La rapidez en A me quedaría entonces, ¿verdad? Como la raíz cuadrada de 2 veces la presión en A menos la presión en B dividido entre la densidad por el área A al cuadrado entre el área B al cuadrado menos 1, cierro paréntesis. Ok, ya casi estamos ahí, ¿verdad? Falta nada más una cosa. Y es que yo no conozco la presión en A y la presión en B. O sea, no sé cuánto valen, ¿verdad? Y de hecho, yo las podría conocer si utilizo, por ejemplo, un medidor de presión, como un manómetro. Ahora, en el caso particular en que el manómetro sea estos tubitos verticales, entonces yo puedo decir que en este caso, la presión en A menos la presión en B es igual a rho de H, donde H es la diferencia de alturas entre las columnas de líquido. Entre mayor sea la presión, mayor va a ser la altura de las columnas. Por lo tanto, la presión del punto A es más grande que la presión del punto B, porque la columna del punto A es más alta que la columna del punto B. ¿Okay? Vean que este medidor de presión no me permite a mí, por ejemplo, medir individualmente la presión del punto A y la presión del punto B. Pero sí me dice cuánto es la diferencia entre ellas. La diferencia es rho GH. De manera tal que la presión en A menos la presión en B es igual a rho GH. Y por lo tanto, la rapidez en A es igual a la raíz cuadrada de 2 por rho GH entre rho por el área A al cuadrado entre el área B al cuadrado menos 1. Y yo podría cancelar rho con rho. Y entonces me quedaría que esto es igual a la raíz cuadrada de 2GH entre el área A al cuadrado entre el área B al cuadrado menos 1. Ahí está. Esta sería la solución para medir la velocidad del punto A en un medidor de Venturi. Entonces vean que es una fórmula muy conveniente porque depende únicamente de cantidades que yo puedo medir. Yo puedo medir la altura, yo puedo medir la gravedad y yo puedo medir las áreas. Entonces, en base a estos datos, yo puedo despejar la velocidad del punto A. Si yo quisiera, me podría devolver para calcular la velocidad del punto B, que sería en realidad muy fácil. Vamos a ver, hasta este punto, ¿hay alguna pregunta, alguna duda? Profe, a mí no me quedó claro lo de la diferencia de las presiones. ¿Cómo llegó a que era rho G por H? Ok. Veámoslo de esta forma. ¿Se acuerda que cuando ustedes tenían un manómetro, lo que tenían era un recipiente lleno de gas, ¿verdad? Conectado a un tubo en forma de U. Y ahí tenían cierta cantidad de líquido. Usualmente se tomaba mercurio. Entonces, aquí teníamos la presión atmosférica. Y esto que está aquí es la presión del gas. Y esto que está acá
forma una diferencia, una diferencia de alturas h. Entonces, yo lo que puedo hacer en un caso como este es agarrar dos puntos, uno acá y otro acá, ¿verdad? Ahora, este es el punto A, este es el punto B. El punto A y el punto B tienen la misma presión. ¿Por qué? Porque están a la misma altura. La presión en A es la presión del gas, porque el punto A hace contacto directamente con el gas. La presión en B es la presión atmosférica más ρGH, porque está aguantando el peso de la columna de mercurio que tiene encima, más el peso de la atmósfera. Y como ambas son iguales, entonces quiere decir que la presión del gas es igual a la presión atmosférica más ρGH. O sea que la diferencia de la presión del gas menos la atmosférica es ρGH. Entonces, este principio se aplica también acá. Nada más que es para medir la presión en el punto A y en el punto B. La diferencia entre las presiones tiene que ser la diferencia de la altura de las columnas, KH, multiplicada por la densidad por la gravedad. Así que si la explicación es lo suficientemente convincente para usted. Ahora sí, profe, ahora sí ya capté. Gracias. Okay. Sí, no es obvio, ¿verdad? No es para nada obvio. Pero la idea es que ustedes pueden utilizar estas columnas de líquido para tener una referencia al valor de las presiones. No sé, ¿alguna pregunta, alguna duda? Tal vez si hago un ejemplo con esto, ¿verdad? ¿Cuál sería la rapidez? Por ejemplo, si calcule la rapidez en A, si yo les digo a ustedes que tomen H igual a 1 metro y, ok, digamos que yo no les doy las áreas, pero sí les doy los diámetros. Digamos que yo llego y les digo que aquí hay un diámetro de 1 y aquí hay un diámetro de 2. Y les digo que el diámetro de 1 mide 5 centímetros y el diámetro de 2 mide 2 centímetros. Más pequeñito, ¿verdad? Entonces, vamos a ver. Entonces les digo que el diámetro de 1 mide 5 centímetros y el diámetro de 2 mide 2 centímetros. Calcule la rapidez VA y VB también. ¿Ok? Ahora, antes de enredarse haciendo cálculos de áreas, ¿verdad? Y diámetros y eso, vean una cosa. La fórmula para calcular VA, según la acabamos de derivar, ¿verdad? Es entonces la raíz cuadrada de 2GH entre el área A al cuadrado, entre el área B al cuadrado menos 1, ¿verdad? Ok. El área A, vamos a poner esto, el diámetro en A y el diámetro en B.
El área A se calcula entonces como pi por diámetro A al cuadrado dividido entre 4, ¿verdad? Así se calcula el área de un círculo conociendo el diámetro. Y el área en B es igual, es pi por diámetro en B al cuadrado dividido entre 4. Pero lo que yo quiero calcular es una fórmula donde aparece el área A dividida entre el área B, ¿verdad? Y esto es pi por diámetro A al cuadrado entre 4 entre pi por diámetro B al cuadrado entre 4. O sea, ¿qué es lo que quiere decir esto? Que yo puedo ignorar el 4, yo puedo ignorar el pi. Y esto simplemente es diámetro A al cuadrado entre diámetro B al cuadrado, simple y sencillamente, ¿verdad? Y de hecho, yo lo que estoy calculando, o lo que necesito conocer es el cuadrado de las áreas. Entonces, esto quiere decir que el área A al cuadrado entre el área B al cuadrado es el diámetro A elevado a la 4 entre el diámetro B elevado a la 4. Y ni siquiera hay que hacer, ni siquiera hay que hacer conversión de unidades, porque esto sería entonces 5 centímetros a la 4 dividido entre 2 centímetros a la 4. Yo cancelo unidades. Todo lo que me queda es una cantidad adimensional. Es una cantidad sin unidades. Es aproximadamente igual a 39.06. Entonces, la rapidez en A sería la raíz cuadrada de 2 por 9,8 metros entre segundo al cuadrado por h, que es 1 metro, dividido entre 39.06 menos 1, ¿verdad? Vean, cuando ustedes calculan esto, tienen que asegurarse de que ningún factor dentro de la raíz sea negativo, porque si no, entonces les va a dar error, ¿verdad? La calculadora les va a decir que están calculando la raíz cuadrada de un número negativo y eso no es un número real, es un número complejo. No tendría sentido en este caso. Pero la solución es 0.718 metros entre segundo. A esa rapidez se mueve en el punto A. ¿Dudas, preguntas con esto que acabo de explicarles? Profe, ¿Sí? entonces con la fórmula, digamos, si nos dan los diámetros y no las áreas, o sea, no ocupamos, o sea, podemos nada más el diámetro elevado nada más, ¿verdad? Para, ¿Cómo? o sea, pero si no digamos que en el caso que no nos den las áreas, ¿verdad? Y nos dan los diámetros o el radio, simplemente el diámetro a la 4 sobre, ¿verdad? O sea, es que O, lo que yo les digo es que si la fórmula que ustedes están usando implica, ¿verdad? Dividir dos áreas entre sí, entonces eso se puede ujú, representar en términos de la razón entre los diámetros, que es lo que estoy haciendo acá, ¿verdad? sí, ¿Verdad? O sea, la razón de las áreas es igual a la razón entre el cuadrado de los diámetros. Por lo tanto, la razón ujú, ujú, del ujú. cuadrado de las áreas es igual a la razón entre la cuarta potencia de los diámetros. Eso fue lo que hice ahí. Ok, sí. ¿Ok? Ok, perfecto, profe, gracias. Y bueno, y la rapidez en B también, ¿verdad? La puedo calcular. De hecho, yo podría simplemente llegar y decir que la rapidez en B es igual a la rapidez en A por el área A
entre el área B. Y si me han estado siguiendo, ahora entonces esto es igual a la rapidez en A por el diámetro en A al cuadrado entre el diámetro en B al cuadrado. Entonces sería 0,718 metros entre segundo por diámetro en A al cuadrado, que sería entonces 5 centímetros al cuadrado entre el diámetro B al cuadrado, que serían 2 centímetros al cuadrado. Ni siquiera tenemos que convertir los diámetros a metros, por ejemplo. ¿Por qué? Porque yo cancelo centímetros. Entonces la razón queda igual, da lo mismo. La rapidez en B sería entonces 4,49 metros entre segundo. O sea, por lo que podemos ver, ¿verdad? La rapidez en B es bastante más grande que la rapidez en A. Lo cual tiene sentido porque cuando el líquido fluye por el punto B, está pasando por un punto más angosto, ¿verdad? Y la ecuación de continuidad lo que nos dice es justamente eso, ¿verdad? Que el líquido viaja más rápido cuando la tubería es angosta y viaja más lento cuando la tubería es ancha. ¿Ok? ¿Dudas, preguntas? Todo claro, profe. Ok. Ok. ¿Alguien, alguien que ya haya estudiado, que tiene algún problema, algún ejercicio que quisiera recomendar, algo que hayan visto y no hayan entendido? Aprovechen para evaluar ese tipo de dudas. ¿O no? O sea, siempre se recomienda que ustedes lean, repasen la explicación que tiene en el libro de texto, ¿verdad? Que puede ser detallada, muy detallada. Vamos a ver, ¿nadie tiene más dudas? Ok. Quizá pueda hacer un ejemplillo más. Vamos a ver. Vamos a hacer. Profe, ¿verdad que me faltan como 2 semanas para el primer quiz, verdad? Era el 20 y algo de abril, creo. Voy. Creo que es el 23 el quiz. 23. Ok. Ok, vamos a hacer este problema. Ya voy. Voy a tomarle foto. Se parece mucho a un programa que salió en un examen viejo. Pero bueno, tal vez vamos a ver el ejemplo que viene en el libro. Eh, Dice, desde el río
Colorado se bombea agua para suministrar a Grand Canyon Village, ubicada a la orilla del cañón. El río está a una elevación de 564 metros y la villa está a una elevación de 2096 metros. Imagine que el agua se bombea a través de una larga tubería de 15 centímetros de diámetro, impulsada por una bomba en el extremo inferior. Pregunta A. ¿Cuál es la presión mínima a la que el agua debe bombearse si ha de llegar a la villa? Pregunta B. Si 4.500 metros cúbicos de agua se bombean por día, ¿cuál es la rapidez del agua en la tubería? Nota. Suponga que la aceleración en caída libre y la densidad del aire son constantes en este intervalo de elevaciones. Las presiones que calcule son muy altas para una tubería ordinaria. En realidad el agua se eleva en etapas mediante varias bombas a través de tuberías cortas. Pues básicamente lo que nos dice el problema es lo siguiente, ¿no? Digamos que para referencia yo tengo el nivel del mar, ¿verdad? Ahí está el mar. Después tengo cierta tierra, ¿verdad? Cierta elevación de tierra. Y ahí tengo un río. Y después hay una montañita, ¿verdad? Y encima de esa montañita hay una casa. Bueno, hay un pueblo. Village, se llaman, ¿verdad? Donde vive gente. Entonces, lo que queremos hacer es construir una tubería que bombee agua del río al pueblo. Agua del río, no agua del mar, ¿verdad? El agua del mar no está en este problema involucrado. Y entonces la tubería, la tubería pasa a través de la tierra, de esta forma. O sea, casi que podríamos imaginarnos que es una tubería vertical. En realidad no importa si es vertical o si es ligeramente inclinada o como sea. Y ahí sube el agua. Ahora bien, el agua no sube mágicamente así porque sí, ¿verdad? Tiene que haber algo que la esté empujando hacia arriba. Y lo que nos dicen es que en el fondo de la tubería, en la parte más baja, hay una bomba. Pero la bomba es una máquina que hace presión artificialmente. Por algún mecanismo que tenga la bomba, ¿verdad? Pues aquí está la bomba. Entonces, aplicamos Bernoulli. Agarramos dos puntos importantes. El punto por donde el agua entra y el punto por donde el agua sale al pueblo, ¿verdad? A este lo llamo el punto A y a este el punto B. Entonces, sabemos que el río Colorado se encuentra a una elevación de 564 metros. Entonces decimos que la altura ya es de 564 metros sobre el nivel del mar. Mientras que el pueblo se encuentra a una altura mayor. El pueblo, o la altura YB, se encuentra a una elevación de 2096 metros. La presión en el punto B tiene que ser una atmósfera, porque se encuentra abierto al aire. El enunciado de la pregunta dice que se puede asumir que la gravedad de la Tierra y la presión atmosférica son constantes en este intervalo de alturas, ¿verdad? Porque una persona muy minuciosa podría decir que no lo son, o sea, que la gravedad disminuye con la altura y la presión también. Pero bueno, vamos a suponer
que son constantes. Es la suposición. La presión en el punto A es desconocida porque se produce debido a la bomba. La bomba está ahí haciendo presión y haciendo que el líquido suba por ahí. La rapidez en el punto B y en el punto A también son desconocidas. Pero yo puedo utilizar la ecuación de continuidad para argumentar que el área de la tubería por la rapidez en la entrada tiene que ser igual al área de la tubería por la rapidez en la salida. Y si la tubería realmente es uniforme, entonces yo puedo cancelar las áreas. Y entonces puedo decir que la rapidez en el punto A es igual a la rapidez en el punto B. De manera tal que cuando yo expreso la ecuación de Bernoulli, ¿verdad? Me queda entonces la presión en A más 1/2 de la densidad por la rapidez en A al cuadrado más densidad por gravedad por la altura en A es igual a la presión en B más 1/2 de la densidad por la rapidez en B al cuadrado más la densidad por la gravedad por la altura en B. Ok. Entonces, como las rapideces son iguales, entonces yo puedo cancelar este con este, sin ningún problema, ¿verdad? Porque son iguales. Y entonces despejo la presión en A. La presión en A sería igual a la presión en B más la densidad por la gravedad por YB menos YA. Y ahí se calcula. La presión en A sería entonces la presión en B, que es 1.01 por 10 a la 5 pascales, más densidad, que son 1000 kilogramos entre metro cúbico por la gravedad, por la diferencia de alturas, que son 2096 metros menos 564 metros. Vean que la presión en A tiene que ser más grande que la presión atmosférica, ¿verdad? ¿Cuánto da? Da aproximadamente 1.51 por 10 a la 6, por 10 a la 5 pascales. Más o menos, ¿verdad? Eso es lo que da. Entonces, esta es la presión que hace la bomba para levantar el agua por la tubería. ¿Ok? ¿Alguna duda con esto que acabo de decir? Profe, acepta un poquito la Tampoco. bomba, ¿Cómo? que se acepta un poquito presión. O sea, di que al final es un valor muy parecido al valor atmosférico, bueno, de la atmósfera. Seré que lo copié mal. Pues. Ah, no. Cierto. Perdón. 10 a la 7. Perdón. Me equivoqué. De la 7. O sea que esto es más o menos 150 veces una atmósfera. Ahora sí. Sí, sí, es mucha, mucha, mucha presión. Ven que de hecho la pregunta dice, ¿verdad? La pregunta dice, las presiones que calcule son muy altas para una tubería ordinaria. En realidad, el agua se eleva en etapas mediante varias bombas a través de tuberías cortas. Entonces, esto no sucede en realidad. Y bueno, la parte B dice, ya hasta terminar, la parte B dice, si 4.500 metros cúbicos de agua se bombean por día, ¿cuál es la rapidez del agua en la tubería? ¿Ok?
Cuando a uno le dicen que la tubería transporta 4.500 metros cúbicos de agua al día, lo que le están dando es el caudal, ¿verdad? Es decir, es cuánto volumen de agua pasa por unidad de tiempo. Lo que pasa es que están midiendo el tiempo en una unidad de medida que no es convencional, ¿verdad? No lo están midiendo en segundos, sino en días. Pero no importa. Vamos a decir entonces que el caudal serían 4.500 metros cúbicos por día. Vamos a convertir esto a unidades de metros cúbicos entre segundos. Entonces vamos a poner aquí que un día son 24 horas. Vamos a poner que una hora son 3.600 segundos. Entonces el caudal sería 5.2 por 10 a la menos 2 metros cúbicos por segundo. Tiene sentido que sea muy pequeño en esas unidades, ¿verdad? Al fin y al cabo, un metro cúbico es una cantidad de agua gigantesca. Entonces uno espera que circule muy poquita agua, prácticamente cada segundo pasa. Entonces, ok, si 4.500 metros cúbicos de agua se bombean por día, ¿cuál es la rapidez del agua en la tubería? Ah, bueno, conociendo también que la tubería tiene un diámetro, no lo había notado, tiene un diámetro D, ¿verdad? Diámetro D. Y el diámetro es de 15 centímetros. Para este caso, sí es importante pasarlo a metros. Sería un diámetro de 0.15 metros, ¿verdad? Entonces, si el caudal es el área por la rapidez, entonces la rapidez es igual al caudal dividido entre el área. O sea, la rapidez sería el caudal dividido entre pi por diámetro al cuadrado entre 4. Y ahí sí hay que poner el pi y el 4 porque ahí no estamos cancelando áreas, pero no estamos dividiendo áreas, sino que estamos calculando otra cosa. Entonces esto sería 5.2 por 10 a la menos 2 metros cúbicos entre segundo, entre pi, por 0,15 metros al cuadrado entre 4. .94 metros entre segundo. A esa rapidez, en promedio, se mueve el agua por la tubería. Entonces, se mueve muy, muy rápido, en realidad, muy rápido. Pero es porque la tubería es muy angosta. ¿Ok? ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Comentarios? Profe, en un quiz podría venir algo así. Preguntado Ah, como de esta forma. podría venir algo así. Es que, o sea, yo duré mucho tiempo explicándolo, pero este es un problema que si ustedes lo saben hacer bien, lo hacen en 2 toques. O sea, lo hacen muy rápido. Entonces, algo así podría venir, ¿verdad? Que es aplicar Bernoulli y rápidamente ver cuáles términos se cancelan, cuáles son cero y despejar la variable que falta. Podría venir algo así. O sea, es que digamos, es una pregunta que se resuelve muy rápido si uno sabe cómo hacerla, ¿verdad?
Si uno la está explicando como yo, si hubiera mucho tiempo explicando, ¿verdad? Pero realmente es muy sencillo. Profe, en uno de los ejemplos, creo que es el que estaba antes de este que acabamos de hacer, Ujú. y mezcla un poco también lo que es cinemática. Entonces, ¿se puede esperar eso en el examen o no se necesitaría? ¿Cuál ejemplo? ¿Cuál ejemplo me está diciendo usted? El del libro. Sí, el que está antes de este, ya le digo, es que, El del niño de holandés. los, sí, el recomendado. Hay uno recomendado, no recuerdo el número, pero están las recomendaciones. Es el primero, que es como el 20 o 21 o 22, creo, es que no recuerdo muy bien. O es el único, el primero que está la parte de ecuación de continuidad. El que dice, un legendario niño holandés salvó a Holanda al poner su dedo en un hoyo ese. Creo que sí, es que no lo encuentro, pero sí hay uno que mezcla cinemática. Entre los ejemplos que están recomendados, mezcla cinemática. Entonces, sí, porque pide al final una distancia, entonces para eso en X es, y se No, puede esperar, creo que no es ese. ¿Seguro? no, No. no, está entre los ejemplos recomendados. Es que ahorita no tengo la carta del estudiante, pero está entre los ejercicios recomendados uno que mezcla, que es del libro, y hay que mezclar cinemática también. Entonces mi idea es esa, si va a venir algo que mezcle también cinemática, o nos centramos más que nada en esto de o sea, que no, como decir, a una distancia o algo así. Pues sí es posible que vengan preguntas de cinemática. Ok, entonces sí, para O sea, preparar también. cualquier cosa que ustedes vieron en física uno puede volver a aparecer en cualquier momento. O sea, Ok, está bien, gracias. bueno, ¿algún otro? ¿O una pregunta, alguna duda?